Mega Noticias, reportajes. De manera exclusiva, Mega Noticias accedió al testimonio judicial de uno de los principales implicados en una red de corrupción que investiga la Fiscalía al interior del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Es un caso que estalló recientemente. Claro. Vinculando la adjudicación, ¿no?, de millonarios proyectos informáticos con supuestos pagos de coimas a funcionarios públicos. ¿Cuál habrá sido el modus operandi? Así es, pues tenemos los detalles de este interrogatorio, también antecedentes hasta ahora desconocidos de esta indagatoria en el reportaje que prepararon Carolina Acuña y Francisco Moreno. Hola, ¿cómo estás? Mira, yo vengo de Mega. ¿Podemos conversar un momento? Es una trama que envuelve millones y que involucra, entre otros, a funcionarios del Ministerio de la Vivienda. Te quería consultar por las imputaciones que te está haciendo la Fiscalía. ¿Ya? ¿Tú efectivamente tienes una empresa? Sí. Ya. Me hicieron crearla a mi primo. Una historia de currículums falsos, empresas de fachada, de robos millonarios. ¿Qué explica que un trabajador part-time de un local de comida rápida figure como representante legal de una empresa que, según la Fiscalía, habría sido creada para disimular el origen de los dineros recibidos desde el Minbu? ¿Tú en algún minuto recibiste dinero de Minbu? Nunca. Tampoco sabía nada de lo que hacían con la empresa. Esa es solo una parte de las maniobras ejecutadas por alguno de los imputados que habría permitido el millonario fraude. Él es primo de Marco Rivas, uno de los 4 funcionarios públicos que actualmente se mantienen tras las rejas luego que estallara el escándalo. Lo que hacían era sobornar a funcionarios públicos, ofrecerles un beneficio económico a cambio de la adjudicación de millonarios contratos al fisco. En el área de desarrollo informático del Ministerio de Vivienda habría comenzado a gestarse la presunta organización para defraudar el fisco. Al ingeniero Marcos Rivas, la Fiscalía le atribuye el haber recibido pagos o coimas para adjudicar de manera ilícita proyectos. Se estima que habría recibido ganancias por cerca de 500 millones. La compra de automóviles y de esta propiedad están en la mira de la Fiscalía. Abierta la investigación, no pasó inadvertido que firmaron una compraventa por esta exclusiva parcela en la comuna de Buin que tendría un valor cercano a los 300 millones de pesos. Sindicado como uno de los protagonistas de esta historia, el ingeniero, actualmente en prisión preventiva, reveló en su declaración judicial cómo se orquestó el fraude para apropiarse de recursos de todos los chilenos. A Rivas se le atribuye haber favorecido a empresas específicas que participaban en licitaciones a cambio de dinero. Las firmas no prestaban los servicios, sino que subcontrataban ilegalmente. Por esta maniobra habría recibido un porcentaje por proyecto. Debo señalar, en todo caso, que no sabía que era tan grave. A lo más pensaba que podían despedirme del ministerio. Nunca pensé que fuera un delito por el cual podía irme preso. En algunos de los casos se llegó al extremo de que la empresa de fachada que aparecía adjudicándose el proyecto, ese proyecto no iba a ser realizado por ninguna otra empresa, sino que iba a ser realizado por los mismos funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo cual claramente es un comportamiento doloso criminal, porque un funcionario público no puede participar en la elaboración y materialización de un proyecto, siendo el mismo funcionario público el que está a cargo de la evaluación y de determinar cuál va a ser el proyecto adjudicado. Porque son nuestros impuestos finalmente los que ahí se invierten, impuestos que están ahí para que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo haga políticas de vivienda que beneficien a los más pobres y también políticas de urbanismo, como la creación de parques, e incluso las calles, etc. Es como si te entraran a robar a la casa o te robaran la billetera. En esta secuencia de fotos, que es parte del informe policial de la PDI, vemos a Cristina González junto a Marco Rivas. Ella era su jefa al interior del Minbu y quien ocupó el cargo de encargada de plataforma tecnológica de subsidio antes de su detención. Según el relato de Rivas, fue él quien le propuso a otros 2 imputados que ella también formara parte de este engranaje. Planteé la posibilidad de incorporar en la distribución de las ganancias a María Cristina, indicándoles que era importante para que pudieran resultar las adjudicaciones de las empresas en el Minbu. Si ella no estaba de acuerdo o quería vetar nuestra empresa, sería muy difícil adjudicarnos algún contrato.
Con un cargo de jefatura recibía el 10% del valor del proyecto según la declaración. Ella también era juez y parte en esta compleja trama de licitaciones. Según Rivas, la función de María Cristina González habría sido no cuestionar ni oponerse a las adjudicaciones de las empresas que se buscaba favorecer. Pero creo que en realidad, si queremos que esto mejore realmente, más allá del control post, debemos poner los controles pre, antes de que ocurra la situación. Es decir, tenemos que tener instituciones de fiscalización como la Contraloría General de la República, como la Fiscalía Nacional Económica, como la Unidad de Análisis Financiero, que estén empoderadas para poder lograr detectar esto antes de que ocurra. Ya decíamos, en Rancagua se produce la otra parte de la trama. ¡Aló! Este es Alfredo Lizana, una suerte de palo blanco que usaron los mismos imputados para no figurar en los procesos de licitación. Es trabajador part-time de un local de comida rápida del mall de la ciudad, pero figura como representante legal de las empresas que habrían recibido el dinero. A mí me dijo, no, mira, en esta empresa nosotros hacemos un proyecto informático y hasta ahí nomás yo sabía. ¿Te diste cuenta de la contabilidad de la empresa, por ejemplo? No, si yo no manejaba eso, yo no tenía cuenta, yo nada. Hubo encuentros que fueron registrados en Santiago, entre ellos visitas a esta sucursal bancaria. Me hablaba por WhatsApp, me decía, Alfredo, mira, podéis venir a Santiago, que hay que hacer un trámite. Y yo iba. Y al final, ¿qué hacía? Me devolvían más que nada la plata como del pasaje. ¿Nunca te pareció eso extraño? ¿Notaste algo que hubiera medio sospechoso? No, uno como iluso, como familia, piensa que no están haciendo nada malo. Se supone que los conozco desde siempre. ¿Ya? Y yo los seguía porque yo Santiago poco conozco. ¿Ya? Y no sé, pasaban a los bancos y ¿Hacían retiros? Hacían retiro o abonaban. ¿Y mucho dinero? No sé. En esta fotografía se ve a Marco Rivas entregando un bolso a Cristina González al interior de un local comercial en Santiago el pasado 18 de abril. Conforme a los audios anteriores, todo indica que se trató de dinero en efectivo, concluye la Brigada de Delitos de Lavado de Activos de la PDI en el informe 308, que incluyó monitoreo telefónico y seguimiento a los investigados. Yo estaba solo de palo blanco y que los que manejaban la empresa era Marco y la jefa de él y el Cristian Navarro. ¿Tuviste que hacer alguna vez alguna declaración de impuestos o algo? Yo no hacía nada. Nada hacía. ¿Ellos hacían todo? Sí. De acuerdo a las estimaciones del Ministerio Público, el daño al erario nacional es millonario. Por parte del imputado Marco Rivas, este alcanza los 495 millones de pesos. Por otra parte, Cristina González, la otra imputada, habría recibido alrededor de 218 millones de manera irregular. Esto se cuantifica aproximadamente en un daño cercano al $1.000.000 al fisco. Esto es dinero suyo, mío y de todos los chilenos. Aquí la adulteración de documentos era una práctica habitual. Rivas declaró en 3 ocasiones ante la Fiscalía. En una de ellas afirmó que falseó y manipuló información de distintos currículum de profesionales que incluso no conocía, con el objetivo de que las empresas pudieran cumplir con los requisitos y lograr las adjudicaciones. Cocinar un currículum era modificar y adulterar currículum de profesionales, específicamente agregando conocimientos técnicos y experiencia laboral, como asimismo, en casos menores, modifiqué años de titulación, lo que iba de la mano con la modificación misma del propio certificado de título profesional. Se cambiaban años de experiencia, conocimientos técnicos y experiencia laboral. Debo indicar que para las ofertas presentadas por otras empresas utilizaba un criterio más estricto y dejaba fuera ofertas simplemente por no ajustarse en forma a los requerimientos técnicos, a sabiendas que en el fondo se cumplían. Se incrementaban los costos artificialmente. Consultada la defensa de Cristina González, declinó referirse al tema. En el transcurso del tiempo se han buscado fórmulas para evitar que esta situación ocurra.
Chile Transparente presentó una propuesta al gobierno para visibilizar quién está detrás de las empresas que tienen negocios con el Estado. Fue la creación de un registro público de dueños reales de empresas, es decir, que tú sepas finalmente quién es el dueño de la empresa. Y por ejemplo, en este caso el MIMBU podría haber sabido de que un dueño de empresa no tenía el patrimonio real, por ejemplo, para poder ser el dueño, porque era un trabajador de una pequeña tienda o una pequeña cadena, o era el pariente de un funcionario. Y como eso hoy día no ocurre de buena forma, los dueños reales de las empresas, finalmente el beneficiario final de las empresas no es algo público, es algo que no puede ayudarse a detectar y por eso se pueden ocupar estas empresas de fachada. El MIMBU fue consultado por este presunto caso de corrupción, pero declinaron referirse al tema. Los principales imputados están en la cárcel mientras se desarrolla la investigación que hoy indaga a otras reparticiones como la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio de Educación.